Ok. Es un agrado ver a algunos ya conectados. Vamos en este primer día de la semana. El día de la resurrección. Hoy día hablaremos de la resurrección de Cristo. Como dirá el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe, aún está ahí en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, somos los más dignos de misericordia, somos los más miserables. Si solo esperáramos para esta vida, realmente no tiene sentido la vida. Pero hay una eternidad. Y Cristo resucitó justamente primero para nuestra justificación, pero Él es primicia de los que durmieron. Así dice la palabra. Vamos a leer Juan capítulo 20. Y ya los que estáis familiarizados con las Escrituras y en alguna oportunidad habréis hecho un estudio de los Evangelios y específicamente de la resurrección, vais a encontrar, por supuesto, que no todos relatan exactamente lo mismo, y así es. Así es. Eso no es en ningún modo, eso es un indicio de contradicción alguna, al contrario. El apóstol Juan, en el capítulo 20, en los primeros 10 versículos, nos va a mostrar a María Magdalena y luego a Juan y a Pedro, que van al sepulcro. Y al Señor aún no le ven. Del versículo 11 al 18, entonces la aparición de Cristo, el Señor resucitado a María Magdalena. Del versículo 19 al 23, vais a encontrar ya al atardecer al Señor en el aposento alto, donde están los discípulos reunidos por miedo de los judíos, puertas cerradas, ventanas cerradas, y el Señor aparece en medio de ellos, diciéndole paz a vosotros. Y luego los discípulos encontrarán a Tomás, que no estuvo en esa reunión, para decirle al Señor hemos visto, pero Tomás dice, si no vieren sus manos, y ya conocéis lo que Tomás dijo, no creeré, dijo Tomás. Hasta ahí, en lo que ocurrió el primer día de la semana, el día de la resurrección de Cristo. Después tenemos otros acontecimientos relatados por el apóstol Juan en este evangelio. Vamos a leer del versículo 1, creo hasta el versículo 18, y me parece que no podría alcanzar a tratar todo, pero vamos a hacer un intento. Juan 20, versículo 1, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba Jesús, Juan entendemos, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. Y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó.
porque aún no habían entendido las Escrituras que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Puede ser a su casa, en este caso. Versículo 11. Pero María estaba afuera llorando, junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió, miró hacia atrás y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, el jardinero de aquel lugar, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques. Tal vez no te sujetes a mí, no te aferres a mí. Tal vez sea la traducción mejor. Porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho esta cosa. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, el mellizo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él le dijo, si no vieren sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después. Hasta ahí. Leí hasta ahí porque eso es lo que ocurrió ese domingo. Eso es todo lo que ocurrió, según Juan. Según Lucas, el Señor viajará algunos kilómetros, 10, 11 kilómetros desde Jerusalén a Emaús, acompañando a 2 de los discípulos. Eso será leyendo los sinópticos, pero Juan se limita a relatarnos esto. Se detiene a hablarnos de María más que ninguno. Y por supuesto lo que ocurrió ese día. En el versículo 1 del capítulo 20, el primer día de la semana, un día como hoy, domingo, primer día de la semana, el primero de la sabatón de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Por los sinópticos entendemos que María fue, según Mateo, fue acompañada por otra María. En el otro evangelio aparecen más mujeres que van al sepulcro. Probablemente, aquí no tenemos ningún detalle, así que serán conclusiones que cualquiera puede sacar, pero aquí está María sola.
¿Llegaría antes al sepulcro, antes que las otras mujeres? En otro evangelio dice que estaban preocupadas que ¿quién les removerá la piedra? Pero también se dan cuenta que hay unos ángeles que han removido la piedra del sepulcro. Aquí María llega al sepulcro. Aún es muy, muy temprano. Y dice que vio quitada la piedra del sepulcro. Esa visión de María. Yo quería hablaros de las visiones tan diferentes que tenemos, de los hechos ocurridos de las personas. Aun cuando leemos los creyentes tenemos a veces visiones tan dispares respecto a lo que ocurrió, a veces respecto a la interpretación de las Escrituras. Y yo encuentro que de una belleza extraordinaria todo lo que el Señor permitió que se escribiera. Y aún este evangelio, Juan escribe este evangelio el año 80 o 90. Imagínense, por lo menos. Su escrito tal vez sea uno de los últimos. Ya es anciano. Él puede recordar las cosas que vio, las cosas que escuchó, seguramente aún de María Magdalena. Entonces el versículo 1 dice que María vio quitada la piedra del sepulcro. Eso la trastorna, por así decirlo. Eso le causa una impresión muy fuerte, muy fuerte. Por eso la vemos llorando junto al sepulcro. ¿Qué conclusión saca ella? ¿Qué conclusiones sacamos nosotros cuando miramos las Escrituras? ¿Qué son las conclusiones que sacamos cuando el Señor nos está mostrando sus propósitos? Aquí está María Magdalena. Vio quitada la piedra del sepulcro. Eso es todo lo que ella ve. Y concluye demasiado pronto, llega a una conclusión que no es cierta, ¿verdad? Demasiado rápido concluye. Se han llevado el cuerpo del Señor. ¿Se han robado el cuerpo del Señor? ¿Quiénes sacarían el cuerpo del Señor? Esa es la conclusión de ellos. Y así va, con esa noticia va a la ciudad, va donde están los discípulos a decirles. En el versículo 2 encuentra a Simón, encuentra a Juan y le dice en el versículo 2, se han llevado del sepulcro al Señor. Se han llevado del sepulcro al Señor. Eso le parece a ella demasiado fuerte. No es capaz de soportarle. Es el cuerpo de su Señor. Ella siempre llama el Señor, mi Señor. Es extraordinario, María. En todo momento, aquí dice, se han llevado del cuerpo, se han llevado del sepulcro al Señor. Se han llevado del sepulcro al Señor. Habla en plural porque seguramente incluye a las otras mujeres. Y no sabemos dónde le han puesto. No sabemos dónde le han puesto. ¿Quién se ha robado o quiénes se han llevado el cuerpo del Señor? No sabemos quiénes son y dónde lo han puesto. ¿Por qué le parece a ella esto tan fuerte? ¿Por qué le cuesta soportar esto? Porque es el cuerpo de su Señor. Y porque el Señor ellos vieron, según otro evangelista, ellos vieron dónde había sido puesto el cuerpo. Ellas vieron cómo hicieron rodar una gran piedra y aún más. Había un sello romano puesto, según Mateo, y había una guardia de soldados para que no se robaran el cuerpo. María, iba a decir antes, pero creo que en estos pasajes, lo que hemos leído, uno puede a veces ver simbología, ver y aplicárselo. A veces es necesario, es bueno, es recomendable identificarlo con las personas que aquí aparecen. ¿Qué visiones, hermanos, tenemos de nuestro Señor?
No digo visiones de estar mirando algo, sino que qué concepto tenemos de Él, qué conocimiento tenemos de su persona, qué conocimiento tenemos de su obra, qué conocimiento tenemos de su propósito. ¿Qué valor tendría leer las Escrituras y esta no hace nada? ¿Qué valor tendría? ¿Qué valor tendría leer y no somos afectados? Mire, Dios pudo haber dejado detalle tras detalle, pero dejó estos, porque esa fue su voluntad. Esa fue su voluntad. María es un gran ejemplo. María es un ejemplo de devoción. María es una persona que ama tanto a su Señor que no puede pensar que el cuerpo de su Señor que ella vio cuando lo pusieron en el sepulcro ya no está. Ahora, no se detiene a mirar, no se detiene a bajar, porque parece que eso es lo que se habla aquí. No se detiene no se introduce dentro del sepulcro para mirar si efectivamente el cuerpo del Señor está allí. Sencillamente que la piedra no esté. Para ella es una indicación o señal. Se llevaron el cuerpo del Señor. Se lo llevaron. Y no sabemos dónde está. Eso le resulta a ella muy trágico. Corrió a los discípulos, a Pedro y a Juan, le dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y entonces Pedro y Juan salen corriendo al sepulcro. Juan, alguien dirá, era más joven, aquí no lo dice, pero llegó primero al sepulcro. Y el versículo 5 dice que bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Y usted se va a ir dando cuenta que María llega hasta cierta, por así decirlo, hasta cierto grado de visión, hasta cierto grado de penetrar más en lo que ha ocurrido. Juan avanza un poco más, pero quien avanzó absolutamente en forma total fue Pedro. Y después de Pedro, Juan sí entró. Somos diferentes, ¿verdad? Somos diferentes. ¿Hasta dónde nos interesan realmente las cosas del Señor? ¿Hasta dónde queremos introducirnos más y más y más en el conocimiento de su persona? ¿Cuánto nos llama la atención? ¿Cuánto queremos saber? Es cierto, de repente queremos saber tanto más de Él, pero aquí está escrito. Hay cosas que nos resultan extrañas, hay cosas que nos resultan que no tienen explicación. Pero dice el versículo 5, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Al igual que María, llegó hasta cierto, por así decirlo, límites en tener más antecedente, en una búsqueda más acabada de su Señor. Porque esto se trata de la búsqueda de Él. ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está su cuerpo? ¿Dónde está Él? Ahora, tanto María, no lo dije, pero tanto María, Pedro, Juan y todos los discípulos olvidaron, absolutamente olvidaron, todos, sin excepción, olvidaron lo que el Señor les había anticipado antes, que Él iba a resucitar de entre los muertos. Nadie pensó en eso. Nadie. Los ángeles dicen en uno de los sinópticos a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis a los muertos al que vive? No está aquí. En realidad ninguno de ellos debió haber ido al sepulcro. Las mujeres no tenían que haber ido al sepulcro. Si el Señor iba a resucitar y Él lo había anticipado y Él lo había revelado, ¿por qué ir al sepulcro?
¿Por qué ir al sepulcro? Pero fueron. Y el Señor, en su paciencia y propósitos, se muestra a María. Y solo a ella. El apóstol Pablo escribirá en 1 Corintios 15 que apareció a Cefas. Y no menciona a María. Apareció primeramente, dice que apareció primeramente a Cefas. Después a los 12. A 500 hermanos a la vez y después a mí como un abortivo, dice Pablo, me apareció también. El Señor resucitado. El Señor resucitado. El versículo 6. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. Él entró. Vio los lienzos puestos allí. Bueno, Juan los vio un poco de lejos, pero mire. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. María vio quitada la piedra del sepulcro. Concluye, se han llevado el cuerpo del Señor y no sabemos dónde le han puesto. Juan llega primero que Pedro, baja a mirar, se asoma, diría uno, mete su cabeza, asoma, mira, y lo que alcanza a mirar, pero no entró, pero alcanza a mirar algo más que María, algo más. Pero hay mucho más que ver. Aunque ve más que María, de los lienzos, pero no entra. ¿Y Pedro? Pedro dice el pasaje que entró en el sepulcro y vio. Entró en el sepulcro y vio. Qué interesante que los verbos que Juan emplea los tres son diferentes. El verbo ver. Los tres son diferentes en el griego. Juan se bajó a mirar. Y eso de mirar y lo que vio es un verbo, blepei, creo. Pero cuando llega Pedro, y ese es el mismo de María, el mismo verbo de María, es como una visión un poco rápida, ¿eh? Es como una visión demasiado, una mirada, un intentar ver, pero no es suficiente, una visión muy corta, diríamos a veces, no. En cambio, Pedro dice que vio. Y este es otro verbo, teorei, es otro verbo. Significa miró atentamente. Miró atentamente. La otra visión es como una visión más rápida, la de María. Vio la piedra que no está y sale corriendo. Juan entra un poco, mira y no entra más y no ve más. Es el mismo verbo de Juan y María. Pero este de Pedro, blepei significa teorei significa miró atentamente. Y esa mirada atenta le significó apreciar que los lienzos que habían envuelto el cuerpo del Señor están ahí. Además, el sudario, otro lienzo donde seguramente su cabeza fue envuelta también, están enrollados en un lugar aparte. No sé, no sabemos cuánto rato se quedó contemplando, pero su mirada es atenta. Ahora, si el cuerpo fue robado, ningún ladrón, nadie que haya hecho eso, habría desenrollado los lienzos o el sudario, ¿verdad? Claro que no. Por supuesto que no. Y el versículo que sigue dice, entonces entró también el otro discípulo. Ahora entró Juan y vio. Y este verbo vio es otro verbo. El verbo idem, en el griego, significa percibir. Percibir.
Pedro miró atentamente, pero Juan, en su entrada ya completa al sepulcro, vio y creyó. Su observación del sepulcro, el hecho de que los lienzos estén por un lado, el sudario esté por el otro lado, envuelto aparte, la escena que él ve es una indicación clara para el apóstol Juan. De Pedro no sabemos nada, no sabemos a qué conclusión llegó. Pudo haber llegado a la misma conclusión, pero no se dice aquí. Pero el apóstol Juan se detiene en su propia impresión y en su propia experiencia. Él entra al sepulcro, se detiene y mira con atención y percibe, mire, percibe la verdad. Percibe la verdad. ¿Cuál verdad? Cristo ha resucitado. Esa es la verdad que había que percibirla sin siquiera haber ido al sepulcro, sino esperar que Él apareciera en medio de ello. El Señor había anticipado y había prometido, sí, iría a la cruz y sufriría la cruz, pero iba a resucitar de entre los muertos, victorioso Salvador, victorioso Señor. La muerte no tiene poder sobre Él. Ha resucitado. El Señor ha resucitado. No está aquí, dicen los ángeles. Y eso es lo que percibe Juan. Él dice el versículo 8, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. No se olvide que Juan enfatiza por lo menos 100 veces esta actitud del ser humano hacia creyó hacia la Escritura. Creyó, el verbo creer por lo menos. Y aquí aparece Juan, es su experiencia. Vio y creyó, gracias a Dios. Gracias a Dios cuando abrió nuestros ojos, hermanos. Gracias a Dios cuando interviene en nuestra vida y nos hace entender, por un lado, nuestra condición perdida, pero por otro lado nos hace mirar al Calvario y nos hace mirar a una tumba vacía. Y podemos percibir su Santo Espíritu obra en nosotros para que podamos percibir que el Cristo que murió, el bendito Hijo de Dios, fue sepultado y resucitó. Y eso es el Evangelio. Así dirá Pablo, escribe a los Corintios. El Evangelio que os he predicado, el Evangelio que os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el Evangelio que habéis creído, el Evangelio por medio del cual sois salvos si no creísteis en vano, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó de entre los muertos conforme a las Escrituras y que apareció a muchos, comenzando por Pedro, según la lista de Pablo a los Corintios en 15. Si Cristo no resucitó, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, somos miserables, lo más miserable de este mundo, porque no tenemos esperanza. Si Cristo no resucitó, no hay resurrección para nosotros. Cristo resucitó, victorioso Señor, victorioso Salvador. Y Juan, y creo que esta siempre debe ser lo que se espera de cada ser humano. El versículo, la actitud de Juan. Entró al sepulcro, entró, vio y creyó. Entró, vio y creyó. Las Escrituras son para que entremos en ellas. La palabra de Dios es para que nos compenetremos de ella. La palabra de Dios es para que haga efecto en nuestras vidas.
La palabra de Dios es para que veamos la mano de Dios. La palabra es de Dios, es su palabra, y nosotros tenemos que, al mirar su palabra bendita, es para que la creamos. El que oye mi palabra, dijo Cristo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No irá a condenación, ha pasado de muerte a vida. ¿Quién? El que oye mi palabra. El que, Juan 5:24, estoy citando, ¿verdad? El que oye mi palabra. ¿Hay alguien ahí que ha oído quizás cuántas veces la palabra de Dios? Muchos de los que escuchan han nacido en una familia de creyentes, oyendo el evangelio desde el vientre de su madre, muchos de ellos, y jamás han creído en Cristo. Jamás. El que oye mi palabra. Aquí está Juan el apóstol. Vio y creyó. Percibe que lo que él está viendo es lo grandioso que Dios ha hecho. Su hijo que murió en la cruz y que fue sepultado, puesto en ese sepulcro, ahora ya no está en el sepulcro. No está aquí, dice los ángeles, no está aquí, ha resucitado, como dijo, ha resucitado tal como dijo. Nuestro Salvador es un Cristo que vive. Nuestro Salvador no está en una cruz. Eso es idolatría. Nuestro Salvador está en el cielo, sentado a la diestra de su Padre, en medio de su pueblo, prometió estar. Y volvieron los discípulos a los suyos. Tengo minutos. María, no sé con quién se va a identificar usted. María. Yo anhelo no ser de visión tan corta. Anhelo y oro al Señor de mirar mucho más allá, cada vez. Cada tiempo que avanza, mirar más y más y más las verdades benditas y eternas de Dios. No seamos como María. No seamos como Juan en su primera visita, en su primera mención. Quizás más bien como Pedro, pero lo de Juan es extraordinario, ¿verdad? Vio y creyó. Lo que él ve, lo que él percibe es suficiente para creer que lo que ha ocurrido es real. Cristo vive. Qué gozo llenó el corazón de Juan y de Pedro, ¿verdad? Qué gozo más grande, Cristo vive. Pedro, el Señor vive. No se han robado su cuerpo. El Señor, acuérdate, Pedro, el Señor dijo que iba a resucitar. ¿Te acuerdas cuántas veces nos dijo, sí, que iba a morir, pero que iba a resucitar de entre los muertos? Y ahora hemos visto claras señales. Él no está en el sepulcro, pero los lienzos y el sudario que están allí indican, Él no está aquí. Y en ningún otro lado Él ha resucitado de entre los muertos. Versículo 11. Pero María, Juan sigue, ahora María, no se olviden que María fue corriendo a la ciudad, a algún lugar donde encontraría a los discípulos, y llegó diciéndole, se han llevado el cuerpo del Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y Pedro y Juan salen corriendo, y seguramente ella sale detrás corriendo también. Pobre María, se pegó un tremendo viaje, ¿verdad? 2 veces. Fue al sepulcro con la única misión de ungir el cuerpo del Señor. Labor que ya había sido efectuada. Labor que no era necesaria, por así decirlo, porque Él iba a resucitar. Pero María va al sepulcro con las otras mujeres con esa tarea. No puede cumplirla.
Vuelve a la ciudad para decir a los discípulos, se han llevado el cuerpo del Señor, no sabemos dónde le han puesto. Vuelve al sepulcro. Vuelve al sepulcro. Y tiene la experiencia más extraordinaria de toda su vida. ¿No nos gustaría haber estado en el lugar de María? La primera persona en ver al Señor resucitado. María. María Magdalena, de quien el Señor había expulsado 7 demonios. María Magdalena. La que está en el sepulcro, la que está en el Calvario acompañando a María, la madre de Jesús, y otras mujeres más están allí. María Magdalena está allí. Según un sinóptico, María Magdalena y las otras mujeres van al sepulcro cuando Nicodemo y José de Arimatea ponen el cuerpo del Señor en ese sepulcro y ven que la piedra, una gran piedra, la hacen rodar y tapan la entrada. Ellas quieren saber dónde está para venir el domingo por la mañana como hoy a ungir su cuerpo. María Magdalena. Cuánto amor por su Señor. ¿Por qué? Porque un día el Señor tuvo misericordia de ella. Y tal vez nosotros no apreciamos tanto la obra de Cristo en nosotros. En María Magdalena expulsó 7 demonios, no sé cuántos de nosotros habrá expulsado, cuánta maldad ha perdonado. Qué salvación tan grande disfrutamos. La pregunta que hay que hacerse, ¿cuánta devoción debo tener entonces por mi Señor? Aquí está María Magdalena en el versículo 11, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Sus lágrimas son lágrimas de afecto, de amor. Sufre porque sigue pensando que el cuerpo del Señor no está y eso es algo indigno lo que se ha hecho con el cuerpo de su Señor. Sufre. Estaba afuera llorando. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro. Por primera vez hace esto. La vez anterior nada. Sale corriendo nomás. Pero ahora está sola. Ella cree estar sola. No sabe que en el sepulcro hay 2 ángeles. Y no sabe que tras ella está el Señor resucitado, que luego lo verá. ¡Qué increíble! No está sola. Jamás está solo o sola, hermana. Quizás podría estar inundada de llanto. Quizás muchas lágrimas. La vida no ha sido fácil. Probablemente María está fuera llorando. Está junto al sepulcro. Y mientras llora, se inclina para mirar dentro del sepulcro. Y aquí tiene una visión de ángeles. Parece que ella no sabe que son ángeles. En otro de los sinópticos, sí, dan a entender con vestiduras blancas, resplandecientes, pero aquí no. Muchas veces la aparición de ángeles era normalmente, habitualmente, casi todas las apariciones eran forma de hombre. Ahora no sé, seguramente quizás vestidos. De forma especial aquí no lo dice. Vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, nada más, que estaban ¿no le llama la atención? A mí me extraña cuando releí este pasaje que por años siempre me inunda de, no sé, de emoción, de muchas cosas. Ve a 2 ángeles con vestiduras blancas, pero no le llaman, parece que no le llaman la atención. Están sentados. Uno está a la cabecera, el otro a los pies, donde el cuerpo sería una mesa, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. ¿No le llama la atención?
que aquí hay dos personas diría uno, vestidos de ropas blancas, sentados, ahí están. Y le hablan a ella y le dicen, mujer, ¿por qué lloras? Según este evangelio, eso es lo único que dicen los ángeles. ¿Por qué lloras? 2 veces María escuchará esta pregunta. ¿Por qué lloras? La primera la hacen los ángeles. La segunda la hará el Señor. ¿Hasta dónde saben los ángeles por qué llora ella? No lo sé. ¿Hasta dónde sabe del motivo de su llanto? Puede que sepan muchas cosas. Pero hay alguien, hermano, que conoce el corazón de María y el nuestro. Y sabe que los sentimientos de María y su llanto son absolutamente verdaderos y sinceros. Y que son una muestra, absolutamente una muestra clara de una devoción santa hacia la persona de Cristo. Para mí, María es ejemplar y especial. ¿Por qué lloras? Que la pregunta la hagan ángeles, que la pregunta la hagan otras personas, ¿por qué uno llora? Uno podría pensar, debe ser curiosidad, no sé. Cuando son palabras de consuelo, cuando son una pregunta que pretende consolar al que llora, bienvenidas. ¿Por qué lloras? Y la mujer, María, le dice, oh, porque se han llevado a mi Señor. Se han llevado a mi Señor. 2 veces responderá igual. La primera vez cuando va a donde los discípulos dice, se han llevado al Señor. Pero aquí ella dice, se han llevado a mi Señor. Se han llevado, el original, la forma escrita, se han llevado al Señor de mí. Siempre esta frase me llega, no sé. Se han llevado a mi Señor. Y no sé dónde le han puesto. Mi Señor. Qué triste, hermano. Qué triste la vida. Sí que es triste la vida y sí que hay que llorar mucho cuando el Señor nos es quitado. Por una u otra razón, se velan nuestra mirada, nuestra visión queda velada. Y nuestro corazón tal vez a veces empieza a endurecerse. Y no somos tan sensibles para poder mirar al que es nuestro glorioso Señor. Si hay que llorar profundamente, es cuando tu Señor te es quitado. El mundo, hay tantas cosas que ofrece. Ahora, tal vez esta pandemia pretenderá, y los males que sufrimos pretenden que apartemos nuestra mirada de nuestro Señor. Pero es al revés. Y voy a terminar porque la hora llegó. Cuando hubo dicho esto, se volvió. Porque ella estaba mirando hacia adentro del sepulcro. Pero ella no está dentro del sepulcro. Ella dice el versículo que ella estaba afuera llorando y se inclina para mirar dentro del sepulcro y ve a estos 2 ángeles, a estos 2 personajes que hablan con ella, que le hacen la pregunta. Y así que su interés no está allí. Porque esa persona o esos ángeles con una
apariencia de hombres, de personas como ella, no tienen nada que resolver para ella, no tienen nada que darle a ella. El versículo 14, cuando hubo dicho esto, se vuelve y vio a Jesús. Por fin. Vio a Jesús. ¿Te acuerdas, hermano, cuál fue la última visión que tuvo ella de su Señor? En la cruz. Porque por ella después se fueron, tal vez siguieron a Nicodemo. La última visión puede haber sido su cuerpo ya envuelto y puesto en el sepulcro. Quizás esa fue la última visión. Pero ahora mira, se vuelve y ve al Señor. Pero no sabe que es el Señor. Leí a alguien por ahí, un autor de los tantos que hay por ahí, y dice, seguramente las lágrimas no dejan mirarle. No. Mire, ella es la primera persona de tres casos que se mencionan, cuya visión está velada para ver a Cristo. Ella es la primera. ¿Sabe cuáles son las otras dos ocasiones? Debía dejárselo de tarea. La segunda oportunidad en que no es relatado por Juan, cierto, pero los que dan camino a Emaús, sus ojos estaban velados para no reconocer al Señor. Y el Señor caminó kilómetros con ellos, horas tal vez conversando con ellos. Y la tercera y última está en este evangelio, en la pesca milagrosa aquella. El Señor aparece en la playa y los discípulos, 7 nomás, habían en la barca pescando y no pescaron nada. Y alguien les habla de la orilla: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y no reconocen que es el Señor. Reconocieron que era el Señor cuando el Señor dijo: echad la red. Y ahí Juan dijo a Pedro: es el Señor. ¿Cuántas veces nuestros ojos son velados? ¿Cuántas veces se nos oscurece nuestra visión de Cristo? Que eso no nos ocurra, hermanos. Menos ahora en estos momentos, menos ahora en esta situación de más de 6 meses. No. Que realmente amemos estar juntos, aunque sea de esta manera. Que amemos vernos. Que amemos estar en una predicación como esta y tanta, no porque yo, sino por toda nuestra predicación y toda donde podamos estar. Que podamos quedarnos a una reunión de oración, qué pena. No quedarse a una reunión de oración. La iglesia primitiva no hacía sino orar. El Señor pasaba las noches orando a Dios. Los discípulos dijeron: Señor, enséñanos a orar. Mientras el Espíritu Santo no descendía, lo único que hicieron los discípulos y María y las mujeres allí en Hechos capítulo 1 era orar. En esos 10 días de la ascensión de Cristo y el descenso del Espíritu Santo, los discípulos se juntaban para orar. Y la iglesia cita una reunión de oración. ¿Cuántos llegan a orar? Que no perdamos, hermanos, la visión de Cristo. ¿Por qué llora?, le dijo el Señor. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús. Pero dice el versículo, no sabía que era Jesús. Llegó hasta ahí, no sabía que era Jesús. Es triste no darnos cuenta de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Lo más triste de aquellas personas que están sin Dios, sin salvación, sin Cristo. Hermanos, amados hermanos y amadas hermanas,
no apartéis vuestra mirada de Cristo. Que esa visión no se te borre. Búscalo en las Escrituras. Busca su rostro en oración. Búscalo. Búscalo. Que no te lo quiten. Que no te lo quiten. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Alabamos tu nombre santísimo. Gracias, Padre bendito, por tu Hijo bendito. Gracias, gracias te damos por nuestro amado Señor. Cuánta bondad, misericordia, cuánta paciencia. Ahí está, ha resucitado temprano un domingo como hoy y aparece a una mujer. Aparece a una mujer. Padre eterno, gracias. Gracias que Cristo murió, resucitó de los muertos. No se quedó en la tumba. Resucita. Vendrá pronto a buscarnos. Mientras estamos en este mundo, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Ayúdanos. Que nuestra visión no se nuble con nada de este mundo. Que ninguna aflicción nos nuble la visión de Cristo. Ayúdanos. Ayúdanos. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.